esté escolarizada. Bueno, en realidad no podríamos hablar de naciones hasta bien entrado el siglo XX en la mayor parte de los países del mundo. Estoy pensando en el caso de la Francia revolucionaria, en el cual eran analfabetos más del 50% de la población. Estoy hablando de la España de finales del siglo XIX, en el cual el 80% de la población es analfabeta. Eso no quiere decir que no haya habido un proceso de construcción nacional que me parece que ha sido relativamente eficiente. Entonces, quizás ahí tendríamos que ver, hay otros medios, no solo la educación. La educación es muy importante, pero no solo se construye nación a través de la educación. Los relatos sobre la identidad nacional se construyen de arriba hacia abajo, es decir, son absolutamente verticales. Efectivamente, tal como dice Paolo, uno no es genéticamente mexicano. Pero me da la impresión que sería necesario poner en perspectiva histórica esta discusión en relación a lo que usualmente hace de enlace entre nación cultural y nación cívica, que es el Estado. Y desde ese punto de vista, yo sí creo que el Estado liberal es un Estado diferente con respecto al modelo de Estado conservador, por la sencilla idea que en la opinión conservadora, el idioma, el español y la religión católica son el cemento fundamental de la sociedad, y para el modelo liberal no. La religión, luego, en su expresión institucional, que es la Iglesia Católica, tiene que separarse. Rivaliza con el Estado a lo largo del ciclo de vida de los individuos, desde cuando nacen y solo hay bautizo y no registro civil, hasta que mueren, y solo en cementerio religioso y solo si uno es fiel. Entonces, la gran tarea de la construcción del Estado es justamente crear las instancias para que los individuos tengan su ciclo de vida inscrito en las instancias estatales. El registro civil, la escuela, el cementerio, o el trabajo en la administración pública, o el voto. Esa es una tarea de dimensiones colosales en una nación pobre, analfabeta, pero que no tenemos que soslayar. Ese es el gran problema del siglo XIX, la gran ruptura. O sea, el desplazamiento de la Iglesia Católica como pilar de la nación y su intento de reemplazarla con el Estado laico. El tamaño de los problemas a los que se enfrentaban era muy grande. Bienvenidos otra vez a Discutamos México. El día de hoy discutiremos el porfiriato, en especial la figura de Porfirio Díaz, su vida y su obra, que da para mucho. Y lo bueno de discutir la figura de Porfirio Díaz es que no hay manera de aburrirse, siempre causa pleitos, siempre causa pasiones. Y a mí me gustaría empezar esta discusión planteando una provocación para ustedes tres y que a partir de ahí empezáramos. Este hombre que tantos hombres fue, que fue Porfirio Díaz, que fue este señor de Oaxaca, este caudillo, este liberal, este antijuarista, este golpista, este presidente, este expresidente, este hombre de Estado, este exiliado, este hombre que tantos fue virtud o fueron las circunstancias? Bulnes, ese malévolo porfiriano, decía que, a pesar de alabar y admirar mucho al presidente Díaz, decía que en realidad las circunstancias por el ferrocarril, los cambios en el mundo, la modernización, la comercialización, todo, las condiciones estaban dadas para que surgiera alguien así. Entonces, ¿qué? Porfirio Díaz, ¿hay virtud o son las circunstancias lo que lo dan? ¿Qué podemos decir de la virtud del hombre? Si virtud tuvo. Yo diría que son las dos cosas. El ascenso del porfiriato coincide con una serie de regímenes, digamos, de tipo autoritario, sobre todo en América Latina, pero también al lado, digamos, de esta característica común está el hecho de que Porfirio Díaz logró tener, digamos, la energía, la voluntad suficiente, la capacidad de mando para crear en muchos sentidos el México moderno. Yo creo que uno de los aspectos más relevantes de Porfirio Díaz, más allá, digamos, de los contrastes o de los conflictos que genere su personalidad y su mandato, es que es prácticamente el que
sienta las bases del México moderno. Definitivamente coincido con Carlos. Se trata realmente de una coyuntura muy larga, pero también de una personalidad, de un hombre tenaz, de un hombre que se forma a base de una ambición personal, pero también de una tenacidad y de una lucha por la independencia y por la consolidación de la independencia, de soberanía de México frente a las invasiones. Realmente lo que sí le da la circunstancia especial a Porfirio Díaz es que resulta ser el hombre del momento, con esa virtud y esos rasgos personales, de participar en el movimiento contra la intervención francesa, que lo hace verdaderamente uno de los hombres claves en la lucha victoriosa de la República contra el imperio. Eso es lo que le va a dar un capital político que él no abandona en su retiro de Oaxaca, sino que lo sigue cultivando y lo sigue ambicionando. Tenía, por razón de historia y de biografía, un conflicto personal con Juárez, porque si bien el pensamiento de ambos es bastante similar respecto al liberalismo mexicano, respecto también del desarrollo económico y de la modernización de México, pero le toca a Porfirio Díaz llevarlo a cabo. Justo es porque ambos son oaxaqueños, que es un dato que no hay que perder de vista, de una generación diferente. Porfirio Díaz nace en 1830 y una generación anterior es la de Juárez, y hay un combate personal. Sí, bueno, yo también quisiera resaltar, como lo acaba de hacer Alfonso, la relación de Díaz con Juárez. Me llamó la atención que llamaras a Díaz antijuarista. Yo no lo consideraría así. Díaz fue paisano de Benito Juárez, discípulo de Benito Juárez en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, general, coronel y general de Benito Juárez durante la Guerra de Reforma, amigo de Juárez, colaborador de Juárez, y finalmente fue Porfirio Díaz, después de levantarse en armas contra el propio Juárez, quien construye en México, ahí es donde sí es efectivamente antijuarista, quien construye el culto oficial a Benito Juárez, ¿no? Bautiza la Avenida Juárez, inaugura hace exactamente 100 años el ahora. Hemiciclo, lo que van a construir. Y tiene en sus memorias y en algunos discursos frases muy elogiosas y aparentemente sinceras con respecto a Benito Juárez. Yo creo que Díaz, de hecho, se asumía a sí mismo como un continuador de la obra de Juárez, como un continuador de la ideología liberal que triunfó en la Guerra de Reforma y que se consolidó después del triunfo contra la intervención francesa. Claro que con las características de un México que tenía leyes liberales, sí, pero no era de tradiciones y de costumbres liberales, ¿no? Así veré yo a Juárez con respecto a Díaz con respecto a Juárez. Sí, pero lo que yo quería provocaros era lo siguiente. Es un Maquiavelo, Porfirio Díaz, es un Bismarck, es un hombre que va ensayando y errando y va componiendo, tiene una noción muy clara de cómo llegar al poder, o se va cocinando en el camino y las circunstancias van dando para que el hombre tenga la durabilidad que tuvo. Sí, yo creo que hay un aspecto de continuidad que es muy importante. Buena parte del funcionamiento de la maquinaria política durante el porfiriato, o al menos una parte sustantiva, se genera en la época de Juárez, particularmente en lo que respecta al mecanismo electoral. Yo creo que el aspecto distintivo, y creo que es importante, estaría en que el tránsito de un gobierno civil a un gobierno militar. Porfirio Díaz, incluso aunque haya tenido una educación, digamos, civil, es fundamentalmente un militar.